Alguien te hizo daño hace años. Tal vez fue una traición pequeña. Tal vez fue algo que rompió algo dentro de ti que nunca terminó de sanar. Le dijiste a todos que ya lo superaste. Pero cuando su nombre aparece en una conversación, algo se tensa en tu pecho. Dices que perdonaste. Pero la verdadera respuesta es mucho más extraña. Perdonar no es una decisión. Es un proceso biológico, psicológico y espiritual que tu cerebro y tu cuerpo pueden bloquear incluso cuando tu mente ya decidió soltar. Y eso, hace 3000 años, ya lo sabían los escritores de la Biblia. No con neurociencia. Pero sí con una precisión asombrosa sobre cómo funciona el rencor por dentro. Piensa en la historia de José. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Lo dieron por muerto. Años después, cuando el poder estaba de su lado y podía destruirlos, hizo algo que no tiene sentido evolutivo. Los perdonó. ¿Por qué alguien haría eso, en vez de vengarse cuando finalmente puede? La respuesta empieza en tu propio cuerpo. Cuando alguien te lastima, tu cerebro no distingue completamente entre una herida física y una herida emocional. Se activan las mismas regiones del dolor. El rencor no es un sentimiento abstracto. Es una alarma biológica que se queda encendida. El psicólogo Everett Worthington, de la Universidad Commonwealth de Virginia, dedicó décadas a estudiar esto. Descubrió algo incómodo. El rencor prolongado se asocia con niveles más altos de cortisol, presión arterial elevada y un sistema inmune debilitado. Tu cuerpo literalmente paga la factura de una ofensa que ni siquiera recuerdas con claridad. ¿No es extraño que guardar rencor duela más a quien lo guarda que a quien lo causó? Worthington no llegó a esta conclusión solo desde un escritorio. Su interés se volvió personal después de que su propia madre fuera asesinada. Durante un tiempo sintió el impulso exacto que describe en sus investigaciones, el deseo de que la justicia se pareciera a la venganza. Y desde ese lugar, no desde la teoría, empezó a diseñar lo que hoy se conoce como el modelo Rich, un proceso de 5 pasos para llegar al perdón real, no al perdón forzado que se dice en voz alta sin sentirlo por dentro. Su hallazgo central fue simple y devastador. El cuerpo no distingue entre pensar en una ofensa antigua y estar viviéndola de nuevo. Cada vez que la mente regresa a la escena, el sistema nervioso se activa como si el peligro fuera actual. Los textos bíblicos parecen haber intuido esto mucho antes de que existiera un laboratorio. En el libro de Hebreos se advierte sobre dejar que la amargura eche raíz, porque contamina a muchos. No dice que el rencor sea solo un pecado espiritual. Lo describe casi como una infección, algo que se propaga si no se corta a tiempo. Pero aquí está el giro que casi nadie espera. Perdonar no significa lo que crees que significa. No es decir que lo que pasó estuvo bien. No es fingir que no dolió. No es, necesariamente, volver a confiar en esa persona. El investigador Robert Enright, de la Universidad de Wisconsin y fundador del Instituto Internacional del Perdón, pasó años documentando esta confusión. Encontró que la mayoría de las personas cree que perdonar es reconciliarse. Y por eso se resisten. Nadie quiere volver a abrirle la puerta a quien ya demostró que puede hacerle daño. Pero perdonar, en el sentido más antiguo y más científico, es otra cosa. Es soltar el derecho a que esa herida siga dictando tus decisiones actuales. Es dejar de pagar hoy una deuda que otra persona contrajo hace años. ¿Y si el problema nunca fue perdonar, sino la definición equivocada que tenías de la palabra? Enright llevó esta idea a lugares donde parecía imposible aplicarla. Trabajó con personas en zonas de conflicto, con hijos de familias destruidas por la violencia, con adultos que cargaban heridas de la infancia que nunca nadie validó. Y encontró un patrón que se repetía sin importar la cultura ni la religión de cada persona. Quienes entendían el perdón como una liberación interna, y no como una reconciliación obligatoria, sanaban más rápido y con menos síntomas de ansiedad y depresión. Quienes creían que perdonar significaba volver a confiar automáticamente, se quedaban atrapados, porque una parte de ellos sabía que eso no era seguro, y entonces el perdón nunca llegaba a completarse del todo. En el Evangelio de Mateo, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a alguien que lo ofende. Sugiere 7, pensando que ya está siendo generoso.
La respuesta que recibe es 70 veces 7. No es un número literal. Es una forma antigua de decir algo que la ciencia moderna terminaría confirmando: el perdón no es un evento único. Es una práctica que se repite, porque el rencor también vuelve a aparecer. Esto conecta con algo que Fred Luskin descubrió en Stanford, dentro de su proyecto del perdón. Luskin trabajó con personas que habían sufrido pérdidas profundas, incluso violencia extrema. Y notó un patrón. Quienes lograban perdonar no dejaban de sentir dolor de un día para otro. Aprendían a contar la historia de otra manera. Dejaban de verse a sí mismos como víctimas permanentes de un solo momento del pasado. Eso es exactamente lo que hace José con sus hermanos. No dice que lo que hicieron estuvo bien. Llora. Se permite sentir el peso completo de la traición. Pero después reescribe la historia frente a ellos. Les dice que lo que planearon para hacerle daño, terminó usándose para salvar a muchas personas. No borra el pasado. Le cambia el significado. Fíjate en el orden de esa escena. Primero el llanto. Después el perdón. No al revés. La historia bíblica no presenta a alguien que reprime lo que siente para parecer espiritualmente superior. Presenta a alguien que atraviesa el dolor completo, sin acortarlo, y solo entonces logra ver la situación desde otro ángulo. Eso coincide, casi palabra por palabra, con lo que los terapeutas actuales llaman procesamiento emocional completo. Saltarse el dolor para llegar rápido al perdón no funciona. Produce lo que los psicólogos llaman perdón de fachada, una versión que se dice con la boca pero que el cuerpo nunca terminó de aceptar, y que suele reaparecer disfrazada de resentimiento meses después. Aquí está la parte que casi nadie conecta. Reescribir el significado de una herida no es un truco espiritual. Es, literalmente, lo que hace la terapia cognitiva moderna. Cambiar la narrativa interna sobre un evento traumático reduce mediblemente la activación del sistema de estrés. La Biblia describía este mecanismo usando lenguaje de perdón divino. La psicología lo describe usando lenguaje de reestructuración cognitiva. Distintas palabras. Mismo proceso. ¿Por qué entonces sigue siendo tan difícil? Porque perdonar se siente, en el momento, como perder. Como si la otra persona se saliera con la suya. Tu cerebro tiene un sistema de justicia interno muy antiguo, diseñado para proteger al grupo humano cuando vivíamos en tribus pequeñas donde castigar una traición era cuestión de supervivencia. Ese sistema no desapareció. Solo ya no encaja con la vida moderna, donde la mayoría de tus heridas no vienen de un enemigo tribal, sino de una persona que alguna vez quisiste. Piensa en cuántas veces revisas mentalmente una discusión antigua, inventando la respuesta perfecta que nunca dijiste. Eso también fue documentado por Worthington. Lo llamó rumiar el agravio. Cada vez que repites la escena en tu cabeza, tu cuerpo reacciona casi como si estuviera ocurriendo otra vez. No estás reviviendo el recuerdo. Estás reviviendo la herida. Y sin embargo, el mismo texto que te advierte sobre la amargura también te da algo más difícil de digerir. En el Sermón del Monte se pide perdonar incluso antes de que el otro lo pida. No como recompensa a un arrepentimiento ajeno. Como decisión propia, para tu propia paz. ¿Y si el perdón nunca fue realmente para la otra persona? Fred Luskin llegó a esa misma conclusión desde un laboratorio en Stanford, sin partir de ningún texto religioso. En uno de sus estudios más citados trabajó con personas de Irlanda del Norte que habían perdido familiares directos durante décadas de violencia entre comunidades. Nadie en ese grupo esperaba una disculpa formal. Muchos de los responsables nunca fueron identificados. Y aún así, quienes lograban avanzar hacia el perdón mostraban una reducción medible en síntomas de estrés postraumático, mejor calidad de sueño y menos episodios de ira intensa. La disculpa del otro nunca fue la variable que producía el cambio. El cambio ocurría adentro, en la forma en que la persona decidía sostener o soltar la historia. Esa idea aparece incluso en el momento más extremo del relato bíblico. Cuando Jesús está siendo ejecutado, pide perdón para quienes lo están matando, alegando que no saben lo que hacen. No espera arrepentimiento. No espera una disculpa. Perdona en medio del daño, no después de que termine.
Los investigadores modernos del perdón encontraron algo parecido en personas que sobrevivieron a atrocidades extremas, desde genocidios hasta abusos severos. Quienes lograban perdonar no lo hacían porque el agresor se disculpara. La mayoría de las veces, nunca lo hizo. Lo hacían porque entendieron que seguir esperando esa disculpa los mantenía encadenados a alguien que ya no tenía poder sobre su vida diaria, salvo el que ellos mismos seguían entregándole. Ahí está el giro final. Guardar rencor se siente como protegerte. Pero en realidad es dejar que la persona que te hizo daño siga viviendo dentro de tu cabeza, gratis, todos los días, años después de que la situación terminó. El perdón no libera al otro. Te libera a ti. Hay una frase que circula entre terapeutas y también entre líderes espirituales y que resume sin ternura lo que la ciencia tardó siglos en confirmar. Guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona se enferme. Suena exagerada hasta que revisas los datos de Worthington sobre cortisol, o los de Luskin sobre presión arterial en personas que cargan rencores antiguos. El cuerpo no sabe que el peligro ya pasó. Solo sabe que sigues activando la alarma. Y aquí aparece algo que casi nadie te dice cuando te insisten en que perdones. Perdonar no es instantáneo, ni siquiera para los ejemplos más admirados. Los estudios de Enright muestran que el proceso completo, cuando se hace de verdad, puede tomar semanas o meses, avanzando y retrocediendo, con días en que el rencor parece haberse ido y otros en que regresa con la misma fuerza de siempre. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás en medio del proceso, no al final de él. Vuelve a pensar en esa persona cuyo nombre todavía te tensa el pecho. Tal vez nunca te pida perdón. Tal vez nunca entienda lo que te costó. Eso ya no depende de ti. Lo único que sí depende de ti es cuánto tiempo más vas a dejar que un momento del pasado decida cómo te sientes hoy. Dijiste que ya lo superaste. Puede que todavía no sea cierto. Pero ahora, cuando su nombre vuelva a aparecer, sabrás exactamente qué está pasando dentro de tu cuerpo, y sabrás que la próxima vez, puedes elegir soltarlo un poco más.